Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 14 de abril del año 2025. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Gloria Robaina, buen día. Buen día, ¿cómo están? Sigo con Patricia González, ¿cómo te va? Buen día. Al lado de Patricia está Gonzalo Baroni, buen día. Un verdadero placer. Y a distancia, no tengo idea dónde está, Miguel Brechner, ¿qué tal? Buen día, Miguel. Buen día a todos, estoy en el este. Ah, bien. No, podías estar más lejos todavía, nunca se sabe. ¿Dónde No, la semana que viene estoy más lejos. ¿A dónde te vas? ¿Cuáles son tus planes de viaje? Yo creo que Miguel es de los que no opina lo de motivos. inteligencia artificial en Washington. Ah, ese va a ser tu destino en unos días. Bueno, vamos, tenemos un par de temas para discutir con ustedes. Los partidos políticos reciben por año unos 2 millones de dólares entre todos por los aportes que le cobran a quienes ocupan cargos públicos electivos y de particular confianza. Esas contribuciones varían según cuál es la retribución de cada uno de ellos. ¿De dónde sale esa cifra? Está en un artículo que publicó el diario El País este domingo y que a su vez tomó como base las rendiciones de cuentas correspondientes al año 2023 que los partidos políticos presentaron en la Corte Electoral. ¿Cuál fue la génesis de esta nota? Bueno, en El País decidieron ocuparse del tema a partir de declaraciones de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que el domingo 6, hablando en un acto del MPP en el Parque Rodó, recordó que en su sector los ingresos de los jerarcas están topeados. Ganamos lo que un capataz de albañil, y estoy orgullosa de ello, agregó, en una respuesta a los que dicen que ellos están en la política por plata. Pero bueno, veamos algún dato. El Frente Amplio tiene un esquema de aportes por franjas de salarios similar al IRPF que promedia el 13% del sueldo. Y después cada sector, cada grupo del Frente Amplio tiene su sistema de contribuciones adicional. Algunas agrupaciones incluso retienen la totalidad de los ingresos líquidos de sus funcionarios y luego le giran a cada uno el salario más reducido según lo acordado previamente. De ahí lo de topeados que decía la ministra Cairo en su caso particular. ¿Y qué pasa en la actual oposición? Bueno, en los partidos Nacional y Colorado, las cartas orgánicas exigen aportes para los cargos políticos. 5% en el caso de los blancos, entre 5 y 10% en el caso de los colorados. Entre los nacionalistas también hay esquemas de aporte a los sectores, según explica la nota del País, que puntualiza que ninguno termina superando el 10%. El único distinto es el Partido Independiente, que tiene un esquema de aportes voluntario y flexible según el salario de quien ostente el cargo. Por último está la ley, ¿no? La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, la que se aprobó en 2024, mantuvo la habilitación para que las autoridades partidarias establecieran una contribución mensual de las personas que en su representación ocuparan cargos electivos, políticos o de particular confianza. Ese aporte, dice la ley, no podrá superar en ningún caso el 15% de la retribución líquida que perciba el jerarca. ¿Qué dicen de este esquema, de esta parte del financiamiento de los partidos políticos? Gloria, ¿empezás tú? Bueno, realmente visto así en cifras de primera es una cosa que impacta, ¿no? Se habla de totales de 2 millones de dólares y yo, la verdad que hasta ahora nunca había pensado en desagregar esto de modo de cómo llega ese dinero a los partidos políticos y cómo termina convirtiéndose en el aporte más importante. Y sobre todo lo que pasa con las partidas de secretaría, que bueno, eso lo dejaré para la segunda parte. Porque también me impresiona los montos que terminan juntándose del total de legisladores. Con respecto a esto, a lo que dijo la ministra, yo lo primero que pensé es pensar un poquito las palabras de Cecilia Cairo, a quien respeto porque creo que justamente de esas personas que militan por vocación, que ha hecho un trabajo social en los barrios, que se ha conectado con la gente, o sea, realmente es de las personas que es muy coherente con sus principios, ¿no? Pero cuando ella dice nuestros sueldos están topeados, está planteando una media verdad, y sobre todo cuando uno habla con la gente, porque, digo, en realidad ella, Cecilia Cairo, legisladora,
¿cómo se llama? El Poder Legislativo de Uruguay tiene un sueldo mucho más importante que esa cuestión. Y el tema de que está topeado es, bueno, porque un sector político tomó esa decisión. Uh-huh. Lo cual, dicho así en un acto general, o sea, me choca eso, porque en definitiva no está diciendo la verdad. O sea, quien junta todos esos fondos, en definitiva, es el MPP y después lo reparte. Si como acuerdo los que llegan al Parlamento dicen aceptar esas condiciones, es otro tema. Uh-huh. Es un tema personal. Y me hizo mucha gracia, más que gracia, lo que ella dice: yo estoy aquí por principios, y yo le creo que está ahí por principios, pero también todo este tema de los cargos y los sueldos y demás, yo ya lo había comentado en alguna tertulia anterior, cómo se ha de alguna forma destapado una cantidad de cosas de cómo funcionan los salarios en determinados ámbitos del Estado y más en los cargos políticos, y por ahí anda una frase que me hizo pensar mucho, ¿no? Los partidos antes eran semilleros de ideas, hoy son simples bolsas de trabajo. Wow. Está fuerte eso. Patricia. Bueno. Vieron cómo introduce su intervención. Bueno. Ordenando el pensamiento. A mí me encanta este tema, me parece un tema muy importante, y me gustan los lugares comunes a los que nos lleva, porque empieza a pasar una cosa maravillosa, que es que a la gente le molesta profundamente que los partidos reciban dinero. Yo no lo comprendo. No entiendo cómo la gente cree que una organización del tamaño de la de los partidos políticos en Uruguay, que se supone que sostienen la democracia, de la que nos alegramos un montón, se financiarían. Entonces nos alegramos de la democracia, nos parece maravilloso, nos parece bien que existan los partidos, pero nos parece que tienen que funcionar sin plata los partidos. Y que los partidos tienen que funcionar sin plata, y que las personas tenemos que hacer política poniendo en nuestro bolsillo. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno trabaja en algo, tiene que cobrar un sueldo, salvo que uno no tenga que cobrar sueldo. Si no tenés que cobrar sueldo para vivir, sos un rentista. ¿Estamos de acuerdo? Me encanta. Obvio. Admiración total. Ahora, la mayoría de la población vive de su salario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos tenés que pagarle, porque las personas que hacemos política en general somos personas comunes y silvestres que pagamos las cuentas, la luz, el agua, el teléfono, todo eso. Entonces, digo esto porque para empezar a desagregar, a decir, bueno, sí, las organizaciones se financian con plata, las personas ganan sueldos, pagan alquileres, todo eso. Vayamos a lo lógico. Pero eso no es lo cuestionable, ¿no? Déjame terminar el razonamiento porque si no me pierdo. ¿Qué me parece a mí? Yo estoy de acuerdo y he defendido en las organizaciones en las que integro que las personas tenemos que financiar las organizaciones. Porque si no financiamos las personas que somos parte de las organizaciones, las financian las empresas. ¿O la financia quién? ¿Quién la financia? ¿Cómo se paga? Bueno, yo creo que la tienen que pagar las personas que militan en las organizaciones, tienen que poner para eso. Quiero decir con esto que los militantes, y esto lo sé, me conta, en el Frente Amplio la gente aporta desde 20, 30, 50, 100 pesos, y hay una importante cantidad de plata de la que recibe la fuerza política, que es el aporte de los militantes, de todos los meses, que antes eran los cobradores, que ahora un día les cuento toda la historia del sistema de cobro, ¿no? De cómo evolucionó el sistema de cobro en el Frente Amplio, pero hay gente que religiosamente todos los meses pone su plata para financiar la organización. Las personas que tienen responsabilidades políticas en nombre del gobierno, ¿tienen que poner plata para financiar la organización? Ay, claro que sí, como todo el mundo. Ahora, si vos tenés un salario significativo, ¿no? Voy a decir esto porque no quiero decir números. Si vos tenés un importante salario significativo y estás haciendo una tarea de responsabilidad política, ¿es tu responsabilidad política financiar la organización que te puso en ese lugar? Ay, yo creo que sí, por supuesto que sí. Por tanto, tenés que hacer un aporte significativo. ¿Qué pienso con esto? No podés ganar, yo estoy diciendo esto muy brutamente, 300.000 pesos y poner un 5% en tu organización. Me parece mal. Para mí, lo del IRPF, y para nosotros fue una discusión. Vos tenés que aportar es un IRPF sobre el IRPF, o sea, sobre el líquido. ¿Qué quiero decir con...? Y todo se negocia. Yo qué sé, si vos tenés una situación familiar compleja, un hijo, todo se puede conversar. No es que es en todos los casos. Lo que sí digo es que eso me parece bien. Y después cada una de las organizaciones adentro tiene su propia forma de resolver eso. A mí me parece bien que las organizaciones tengan dinero. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que tiene que ser transparente, creo que hay que extremar los controles y la rendición, pero me parece bien. ¿Para qué? Para que las personas puedan, para que haya volantes, para que haya banderas, para que haya locales, para que haya jarras eléctricas en los locales, estufa. Las cosas de funcionamiento básico de una organización. Nosotros tenemos una estructura de 400 comités en todo el país.
¿Cómo cree la gente que se financian los alquileres de la mayoría de los comités? La pregunta es si esta es una fórmula a esos efectos, ¿no? Bueno, porque que los partidos políticos tienen que tener fondos, Totalmente. nadie lo duda. La pregunta es si este mecanismo es el adecuado, o es el que termina teniendo el peso que tiene. La otra fórmula, ¿cuál es? Es directamente que lo pague. ¿De dónde sale la plata en el mundo? Directamente que lo pague el Estado. Podría ser. Imagínate que vos. Sí. Imagínate, pero de hecho hay un aporte del Estado aparte de este, ¿no? Ínfimo. Pero existe un aporte regular del Estado a los partidos políticos. Muy pequeño, que en general no te da para mantener pero ojo, un local. Estos son sueldos del Estado. No nos olvidemos de eso. Son los sueldos de las personas. Del momento que el Estado los paga, son los sueldos de las personas. Del ámbito público. O sea, todos los ciudadanos aportamos para pagar esos salarios. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Vos podés bajar. No tiene nada que ver. No, claro. A ver, yo para que después sigan hablando lo demás, dejo... No es plata del Estado. Es plata, eso sí me gustaría decir con claridad. No es plata del Estado, es plata de las personas. Si nosotros empezamos a decir, bueno, hay que bajar los salarios de los políticos porque bla, divino. Ahí sí discutimos sobre la plata del Estado. En este momento estamos del momento que el Estado paga los salarios, la plata es de la persona. Por tanto, estamos hablando de las plata de las personas. La otra forma es que pague el mercado. Pero claro. Mi pregunta es... el otro que paguen las empresas. Mi pregunta es, y la dejo picando para que ustedes después sigan, ¿por qué se establece este mecanismo en los partidos políticos? ¿Por qué los funcionarios o los legisladores de esos partidos políticos tienen que pagar esta contribución? ¿Cuál es el implícito? Que de alguna manera estas personas están accediendo a un privilegio en cuanto a retribución, por ser designados, por ejemplo, como director de secretaría en el ministerio tal, están accediendo a un sueldo relativamente alto. Depende de los y casos. Por lo tanto no tiene sentido que se lo queden esas personas. Sino que deben contribuir con una parte significativa a su partido. ¿Hay algo de eso? No. Para mí no, es una responsabilidad. Mirá, lo que pasa en la mayoría de los casos, o en una parte importante de los casos, es que la gente, cuando vos mirás, porque la gente dice públicamente ganás 900.000 no sé qué. No, vos eso es el nominal, después tenés un líquido, ¿no? Sí. Después tenés los aportes. En realidad, en general, ¿hay grandes salarios en el Estado? Sí, yo no digo que no lo haya. Pero no creo que funcione de esa manera. Hay gente que gana mucho menos en el Estado de lo que ganaría en el mundo privado. O sea, no funciona de esa manera. Entre otras cosas iba a eso, porque los sueldos justamente muchas veces son un inconveniente para captar para el funcionamiento del Estado a determinados técnicos, a determinados profesionales, y si todavía los recortamos, si todavía le sacamos semejante tajada, como que ese problema se acentúa. Pero lo dejo ahí picando porque escuché a Miguel que me contestaba, no. A ver, dale, Miguel, ¿vas tú? A ver, los sueldos son de la gente. Los partidos se tienen que financiar y es razonable que parte de la financiación de los partidos venga de la gente que está designada políticamente. ¿Es el único mecanismo? No. ¿Tiene problemas? Sí. Acá hay un abanico de formas de hacerlo. El MPP tiene su forma de hacerlo desde el primer día, que tiene una filosofía atrás, que es que no haya búsqueda de ser funcionario público o cargo político, porque el MPP, digamos, si vos vas a ganar más, de alguna manera con el sistema que tienes, te regula cuánto vas a cobrar. Yo creo que no hay otra forma de hacer. Los partidos tienen que tener una forma de financiarse. También creo que tendría que ser extremadamente transparente el mostrar qué se hizo con esa financiación. Totalmente de acuerdo. Cada uno de los partidos debería presentar un balance, como es cualquier organización, cuánto gastamos en esto, cuánto gastamos en el otro, etcétera. Creo que igual esto tiene grandes problemas porque me consta de que esto fue cambiando en el tiempo, pero tiene el problema de cómo se seduce a alguien que de repente se lo necesita para un cargo técnico y no está dispuesto a pagar para un aporte al partido, de cualquier partido, entonces tiene que haber cierto grado de flexibilidad. En una época había la flexibilidad de que si al entrar a trabajar al rol del Estado, ibas de un cargo del Estado a otro cargo del Estado, pero ganabas menos que lo que ganabas antes, no tenías que hacer el aporte, porque ya estabas haciendo un aporte pasando a ganar menos. Eso estaba solo visto para el Estado. La dificultad de conseguir gente de afuera del Estado para cumplir un rol es difícil porque mucha gente, digamos, le cuesta esa contribución. Ahora, no veo otra forma. Los partidos políticos están en todo lado.
tienen que estar en todo lado. Y no veo otra forma, sino la otra forma es corrupción. O sea, contrato a un ONG de un amigo para que después vuelva la plata por otro lado. Esto ya se ha hecho históricamente muchas veces. No debería ser así. Es razonable que los cargos, o sea, ni que hablar, o sea, hay cargos que son indiscutibles. Los cargos legislativos, los cargos ministeriales son indiscutibles, ¿ok? Porque el que va a un cargo legislativo es un cargo político, sin duda. Después hay una cantidad de otros cargos que podrían ser un poco más discutibles, pero estaríamos discutiendo simplemente el detalle. Yo no se me ocurre, ojalá hubiera otra forma, pero no veo al Estado aportando y veo a todo el mundo reclamando, no, pero ¿cómo vamos a darle plata a fulano o a mengano? Ahora, también hay que reconocer que las organizaciones tienen libertad. El MPP viene haciendo esto desde el 2005 y la realidad es que los ministros que son del MPP tienen un salario que es el que el MPP les pasa. El Estado dará otra plata que se dona al MPP o que se vierte al MPP, pero el sueldo que tienen es el que el MPP les pasa. Entonces lo que la ministra dijo es la verdad, ella vive con ese salario y hay otras organizaciones que son parecidas. No es fácil de implementar y tiene que ser muy transparente. Escucho a Gonzalo Baroni que todavía no intervino. ¿Cómo es tu experiencia? No. Acá hay varios en la mesa que han pasado justamente por cargos de gobierno o han sido legisladores. ¿Quién de ustedes ha sido legislador? Yo fui. Gloria. Y también has ocupado un cargo en el Poder Ejecutivo, claro. ¿No? Ministerio del Interior, concretamente. Interior. No ministra, ¿fue cargo? No, fue directora del programa de Seguridad Ciudadana, que fue el primer programa en ese tema que financió el BID. Miguel, tú fuiste, presidente del Plan Ceibal. Antes, en el comienzo del primer gobierno Vázquez, estabas en el LATU, ¿no? Al frente del LATU. Correcto. Patricia, ¿te ha tocado ocupar cargos de gobierno? Directora de Género en la Intendencia. ¿Perdón? La Dirección de Género en la Intendencia. Ahí está. ¿Y Gonzalo? Director Nacional de Educación. Y ahora soy diputado suplente, pero no estoy ingresando a Cámara, así que no cobro por ahí. No me pidan plata porque no estoy cobrando. Bueno, entonces contanos ahora tu experiencia o tu visión de este asunto. A ver, la experiencia es lo que dice ahí, es muy transparente. O sea, el Partido Nacional lo que tiene es un aporte obligatorio en los cargos designados o los cargos electos de un 5%, y luego hay, depende del sector político, entre un 5 y un 10% más. Ahí creo que sí se equivoca el artículo que dice, con un máximo de un 10%, no. Yo aportaba bastante más de un 10% porque depende también del sector político. Pero según la ley, el tope del total es 15. Sí. El tope total. Por eso, yo llegaba a aportar hasta el 15%. Tú llegabas hasta el 15%. Yo llegaba a aportar hasta el 15% porque tenía el 5 más el 10. Uh-huh. Pero eso es cada sector político. Lo que sí hay un piso de 5%. Y ahí hay una segunda cosa que es el tema de los asesores, que la parte técnica, como no es un cargo designado y demás, no entra directamente, y ahí hay aportes voluntarios y demás. Más allá de los aportes, como Pata decía, que en el Partido Nacional es igual, yo aporto como parte de la organización, más allá del cargo que tengo hace muchísimos años, que hago mis aportes mensuales, que nosotros aparte tenemos una cosa que es interesante, que es a través del teléfono. Me viene el descuento en la factura de Antel, la factura del teléfono, que te viene el descuento, además de que también hay cobradores y esas cosas que no estoy inventando. ¿Asiente en el caso del Frente Amplio es así también? No, yo tengo débito. Los invito, está bueno, O sea, débito de banco. Sí. No, para nosotros pasar al débito viene siendo un proceso. Este periodo fue un proceso muy costoso porque el cobrador... Ese tema para otra tertulia. ¿Qué pasó? Decía Miguel. Que el Frente Amplio y su cobranza... Por eso, ¿no? El capítulo de los cobradores, porque eran personas importantes, que era el cobrador del comité, que es una persona que pasa por las casas, que... Claro, el proceso también después, lo que termina pasando es que es difícil encontrar a la gente, pero hay una una cosa ahí que fue costoso de resolver también. Bueno, pero algunos partidos políticos... No se podía girar la plata, no se podía girar la plata, había que ir al comité a pagarla. Bueno, yo igual quería, más allá de... No, pero hay otra cosa que ha pasado en todos los partidos políticos, es que ha habido o legisladores o jerarcas que no cumplían con lo que tenían que aportar y acumulaban unas deudas enormes. Por supuesto, el partido sufría por eso, había toda una discusión sobre qué medidas se tomaban con ellos. No podés estar en las listas del Frente Amplio. Esto, Miguel, ha sido... Tenés retención de sueldo. Cuando vos tenés deuda con el Frente Amplio, si vos tenés deuda, no podés estar en la lista. ¿Eso se implementó cuándo? Y yo creo que ya desde la de Miranda, desde que estaba Javier, no sé, no me acuerdo si fue 2019 o antes, pero 2019 seguro. En el Partido Nacional no votás si sos convencional electo, o sea, si no estás al día con la cuota, no entras a votar.
Eso es una cosa. Y además, a mí Y el Frente Amplio me venía el te descuento. descontaba el Miguel, déjame sector. pasar un aviso. Un aviso, déjame pasar. Perdón. Miguel, dice Gonzalo que estás hablando demasiado. No, y No hablo después. más. No, todo lo que quieras, pero déjame. Voy corto hoy. Perdón. No, que a mí me llevaban el sueldo. Decía aportes Partido Nacional, el sueldo del Ministerio de Educación y Cultura. Claro. Porque yo firmé el primer día, la primera semana, una carta que decía acepto la retención del sueldo, que eso después. El Ministerio, desde Recursos Humanos, Liquidación de Haberes, lo que hacía era girarle el dinero a las arcas del partido, que eso es una cuenta regulada, que está en el Bro y todas estas cosas, como todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Con respecto a yo digo, lo que nosotros venimos hablando es lo práctico. Yo digo un poco más en lo filosófico, y ahí quiero ir a la ministra y también legisladora, porque en realidad Cecilia Cairo creo que optó por el sueldo de legisladora para ser ministra, que en realidad, bueno, ministro y senador se equipara, pero bueno, en definitiva va por ahí. Yo creo que a mí hay una cosa que me preocupa en el sentido más liberal de la expresión, y no me refiero al liberal económico, que a veces está un poco tergiversado ese concepto, sino el liberal democrático. Acá lo que está aceptando la ministra, que es su opción, y a mí me parece que dista mucho de la mía, que es que una organización te toma todo el sueldo, bueno, y después toma una decisión privada, porque una cosa, Gloria decía una cosa, y ahí me recostaba un poquito más del lado de Pata, que en el sentido de que acá la ministra o la persona que sea cobra el sueldo, pasa a ser privado. O sea, si vos cobras 10 pesos o 500.000 pesos y el origen de fondo que esté transparentado llega a esa persona, si yo lo quiero gastar en caramelos, lo quiero aportar 100% al partido, o lo quiero comprar en irme de vacaciones, está perfecto. Decisión. El tema que acá hay una decisión que yo no comparto, porque hay un tema filosófico de fondo, que es que el MPP lo que te hace es te retiene el 100% del sueldo, te topea a piacere lo que vos vas a cobrar, y después toma unas decisiones que yo no sé si están tan transparentadas de, bueno, si hay un compañero que necesita una parte de ingreso para abrir el comité todos los días, o que está pasando mal, o que hay planes para incentivar empresas de cooperativas y lo que sea, que filosóficamente no estoy de acuerdo con la forma de distribución, en la forma de apoyar compañeros o apoyar emprendimientos productivos, me parece que puede estar bien. El tema es que acá es una bolsa de dinero gigante, y hace 3 semanas en esta mesa, el lunes, hablamos acá, Emiliano, de los aportes de los partidos políticos y si tenían que aportar las empresas privadas o teníamos que ir a un modelo 100% público. Esto es una privatización de ingresos públicos hacia una persona privada que después voluntariamente define que se le transfiere ese dinero, y alguien, la mano invisible, toma una decisión de hacia dónde va ese dinero. Y después hay un segundo punto filosófico que me parece que es muy distante de mi posición, que es la cultura, de alguna forma, de menos es más. De, bueno, yo cobro 70.000 pesos y cobro igual que un peón y demás, y está todo bien. Y está mal esa visión. ¿Por qué? Porque no hacen la misma tarea. Y yo no quiero que todo el mundo cobre lo mismo más allá de la tarea que haga. ¿Por qué? Porque estás desincentivando y estás dejando todo en el cajoncito de la vocación de servicio público a que la gente se arrime. Y al final lo que termina pasando es que en muchas áreas, y áreas súper claves, terminás con gente de segunda o tercera mano porque empiezan a rechazar porque no están dispuestos a cobrar esos sueldos. Es el último mensaje, o el penúltimo que llegó, dice lo mismo, Eduardo. Es lamentable que se valore como un mérito cobrar poco, sea donde sea, y más aún en cargos de responsabilidad en el Estado. ¿Queremos gente de bajo nivel en los cargos de gobierno? ¿Queremos solo ricos asumiendo esas funciones? Otra muestra de mediocridad más. Son dos extremos. Quiero Patricia, decir algo. Patricia está sonriendo ahí. No, pero yo hace rato Gloria, a ver. No, yo hace rato que quiero, porque, bueno, 2 aclaraciones previas. En primer lugar, sobre todo, digo, el planteo que hizo Patricia. En primer lugar, cualquier trabajo hay que pagarlo. Yo en eso tengo exactamente tu misma posición. Sea un trabajo público, sea un trabajo de confianza política, sea un lugar al que llegaste por méritos, cualquier trabajo tiene que ser pago, y en ese sentido considero que quienes ocupan responsabilidades públicas, pero como representantes de fuerzas políticas,
tienen que tener sus salarios. Estoy absolutamente de acuerdo contigo de la cultura del pobrismo, ¿viste? De esta cosa de que, porque de verdad no es lo mismo, no son las mismas responsabilidades la que tiene un capataz que la que tiene un ministro. Entonces, en ese sentido es justo que ganen, después se definirá cuánto, cómo, dónde. Lo otro, estoy totalmente de acuerdo que los partidos políticos pidan y exijan esto a la gente que ocupa cargos políticos. En el Partido Colorado es igual, digo, hay un descuento que es natural, que viene también, no sé si viene directamente cuando se cobra o ¿qué es eso? Todos los que ocupábamos cargos hacíamos aportes al partido y está en ese entorno del 5, el 10%. Además de quienes voluntariamente en esto el Partido Colorado ha tenido muy mala organización, que es lo de los aportes particulares. Estás afiliado, no se controló, con cobrador no funcionaba, en un momento lo pusieron con las tarjetas de que te lo descontaran de alguna de tus tarjetas, bueno. Pero, digo, ahí el Partido Colorado tiene, bueno, está muy reducido, pero quiero decir, tiene un aporte también de los militantes, de los afiliados, pero no hay exigencia, por ejemplo, con relación a los convencionales. Entonces, esos dos temas clarísimos. Lo otro, esa cuestión de por qué el MPP, otra vez, maneja esa montaña de dinero y hace con ese dinero lo que se le cante. Digo, para mí eso es lo que hay que controlar, porque aquí se habla de que ese dinero es usado para financiar a quienes no pueden llegar, tienen un emprendimiento y no pueden llegar a otro tipo de financiaciones. Se habló de que, bueno, toda la historia de Mujica donando su salario para el plan Juntos, viviendas, hogares para los niños. O sea, un montón de cosas que no sabemos qué ha ocurrido con ese dinero. Y ahí estoy de acuerdo contigo, digo, ese dinero termina manejándose de modo privado y son quienes están ocupando responsabilidades públicas. Esa es la contradicción que a mí más me cuesta entender. El tema da para mucho por lo visto, Sí. pero vamos a ir redondeando. Patricia, Miguel. 2 o 3 cosas. Una, sobre ampliar la participación de las personas. Me parece que una de las responsabilidades que tienen los partidos políticos no solo representar, sino la participación, ¿no? Hay una doble, ahí la ciencia política tiene una discusión sobre representar y participar, ¿no? Que es que no solo vos representás a los otros en su opinión, sino que haces parte para que los otros puedan formar parte de las discusiones políticas. Bueno, para que más personas puedan ser parte de las discusiones políticas, vos necesitas estructuras que estén rentadas. Pongo el ejemplo de los compañeros y las compañeras que laburan de cualquier otra cosa y necesitan un pasaje para ir a no sé dónde, moverse en el ómnibus, poder comer en el lugar al que vienen. Esa cosa que parece una tontería es una cosa importante. Lo mismo es en esa discusión filosófica, lo que decía Gonzalo, de... Bueno, si vos tenés personas que piensan en la organización, que construyen documentos, ¿no? Que necesitan utilizar la mayor parte de su tiempo, porque para mí la discusión es esa, es en el uso del tiempo. Si vos necesitas un tiempo, ¿no? Muy importante para dedicar a la organización, bueno, la organización tiene que rentarte ese tiempo. ¿Por qué? Porque vos tenés que vivir, porque el tiempo, lamentablemente, tenemos que usar el tiempo para trabajar, porque si no, no podemos vivir. Me gustaría que fuera de otra manera, me encantaría. Estoy en contra de la mercantilización del tiempo, pero funciona así. Entonces me parece bien que lo pongan las organizaciones. Después, una cosa es que con lo del pobrismo, con lo del MPP, que me parece que siempre termina estando ahí arriba de la mesa, yo no creo que los salarios se compongan, yo no creo que la gente cobre en el salario según una cierta lógica de la complejidad de la tarea. Pongo el ejemplo siempre de lo mismo. La gente dice, yo por mis hijos mato, mis hijos son los más importantes de mi vida, pero a la persona que cuida a tus hijos le pagas 2 pesos, porque el salario, el consejo de salario, las personas que cuidan a los niños, las personas que son lo más importante que tenés en la vida, cobran muy poco dinero en el consejo de salario. Las personas que limpian tu casa, que es una tarea que vos no querés hacer y que no te gusta hacer, cobran muy poco salario. Entonces, discutamos algún día cómo se compone el salario, pero yo no creo que el salario, yo creo que los legisladores hacen una tarea muy importante, creo que los senadores hacen una tarea muy importante, creo que los militantes hacen una tarea muy importante. No sé cómo hacemos o cuál es la discusión para decir, bueno, esto es más importante que esto otro, por tanto vos tenés que ganar más. Y lo otro, lo último, cuando vos tenés organizaciones que funcionan, hay cosas de tu sueldo que no las necesitas usar, porque se las resuelve las organizaciones. Y eso es construir de forma colectiva, y yo con eso estoy de acuerdo y me parece bien. Entonces, ¿ahora quién cierra? ¿Miguel o Claro, creo a Miguel. Bueno, creo que estamos haciendo mucha filosofía
sobre algún tema que hay que ser pragmático. Se necesita tener una forma de financiar, esta es una, no debería ser la única. Yo creo que todo juzgando lo que hace el MPP o el partido me parece equivocado. El MPP puede decidir como agrupación hacer lo que le parece, donar, no donar. No. Lo único que yo le pediría es que sea transparente, pero si es una organización que decide que todos los que reciben van a recibir un sueldo central de la organización y que aportan el 100% de lo que ganan, me parece perfecto. Me parece que no debiera nadie cuestionar lo que cada uno hace. Si alguien quiere donar su salario, si quiere pagarle la escuela a otro niño, lo que fuera. Yo creo que en ese sentido hay una necesidad de caerle al MPP que yo no la entiendo. Es una decisión que tomó hace muchos años, le funciona bien. El que está en el MPP sabe que esa es su regla de funcionamiento y construyen una organización muy fuerte con eso. Y sí, construyen una organización muy fuerte, me saco el sombrero porque tienen dinero, tienen organización, tienen gente trabajando. Si es transparente y todo el mundo, los militantes pueden saber qué pasó con el dinero, me parece vago que den 3% de su salario al fondo Raúl. No, Que den 3% de su salario al fondo Raúl Sendic me parece bien. Hay gente que da a la iglesia, pero hay los gente que da a ciudadanos la comunidad. tenemos derecho a saber. Acá te marcan discrepancias, tanto Gloria como Bien, Gonzalo. Gonzalo. No, yo Miguel, siempre con el respeto y el interés de discutir un poco más allá y no caer en el MPP o si el Partido Comunista, porque también se nombró, Sí, o cada uno de los partidos. O sea, No, yo y lo es que parecido, no quiero, es dejame un segundo, parecido. Gloria, yo lo que creo es que por eso yo decía, filosóficamente, para mí no es tan mundano. O sea, para mí importa. Yo fui 5 años cargo político. Tuve que firmar algo que soy persona políticamente expuesta. O sea, cada vez que muevo en la tarjeta 3 pesos, me están preguntando dónde van los fondos. Ahora 5 años más también soy persona políticamente expuesta, aunque no ocupe cargo. Y tengo que, si transfiero, si paso, si quiero comprar, si compré un pasaje que te sale, no sé, 500, 800, $1.000, hay que justificar todo eso. El MPP recibe una bolsa de dinero que, además de que esos cargos políticos dejan de pasar por el radar del PEP, o sea, de persona expuesta políticamente, y toma una decisión que yo realmente no sé si es transparente hacia dónde va esa plata. Entonces, yo no le quiero caer al MPP, yo le quiero caer a cualquier organización que junta un montón de dinero, porque siempre el cuestionamiento es si viene de privado está todo bien. Y acá también está bien Pero lo las de privado. organizaciones Pero rinden acá cuentas, también, ¿no? pero si vos estuviste en el... sí, justo pero en si a el- vos, Pata, te lleva el sueldo entero de un ministro, No, pero te yo lo va que te entero quiero y después decir te es- devuelvo 70.000 pesos. ¿Cómo justificás después el origen de fondos para otro montón de Yo lo que cosas? te quiero decir, Gonzalo, es otra cosa. Las organizaciones que tienen personería jurídica rinden cuentas anualmente. Vos, capaz que no es que el MPP no rinde cuenta, pues sostenemos eso que no es así. Todas las organizaciones que tienen personería jurídica rinden cuenta. Por tanto, es muy posible que haya una rendición de cuentas. Vos me dirás, bueno, no es adecuada, hay que repensar cómo rinden Yo los creo que partidos. sí. Yo para esa discusión estoy, no me parece mal. Pero no rinden cuentas, Gonzalo, estás mezclando temas. Todos fuimos PEP, todos los líos de los PEP, no te cambian $100 porque sos PEP. O sea, Nada. todo el lío PEP está fuera de discusión. Esto no tiene nada que ver, todos siguen siendo PEP aunque cobren la parte del MPP. Yo lo único que digo es que es una organización que decidió regularse por cierta manera. Cuando yo tenía 18 años, el grupo que íbamos a viajar, hicimos un fondo común y de eso se designó la plata de cómo se ayudaba a todo el mundo y todo el mundo ponía lo que podía. Cada uno elige. Esto es una organización Pero que es está una organización regulada, política, que tiene reglas Miguel. que la gente Pero es una firmó. organización política. Pongámonos ¿Y qué tiene en el que ver? No Pero a mí tiene no me que molesta. ver. Absolutamente Pero ¿por qué tiene no? que ver. Pero si el MPP como organización política decide que el 100% del ingreso va al MPP y ellos le pagan al funcionario y cumplen todas las normas y declaran todo bancario, etcétera, Bueno, pero ¿cuál es es que el ese problema es el que punto. decidan hacer eso? Es como que me digan mañana que tal organización no puede poner 5% para la cultura, Pero porque es que ese yo qué es el sé, cada uno punto. hace lo que le ¿Dónde parece. está la Yo rendición pertenezco a de muchas cuenta de esos organizaciones fondos? Pero que no lo sabemos. Bueno, queda pendiente eso y lo trabajaremos, vamos a incorporarlo Los en controles futuros de cómo abordajes se en el gasta el programa. dinero. Los ¿Cuál es controles de cómo se la gasta rendición ese- de cuentas del manejo de ese dinero en esas modalidades que existen en algunos partidos políticos? Ya continuamos. Hay otro tema también político para la agenda de hoy. Igual que este,
no es de coyuntura, sino es a propósito de cómo se hace política, pero el ángulo es diferente.